La gracia inmerecida que acompaña el amor de Dios. Uno de los aspectos más fascinantes del amor de Dios es la gracia que lo acompaña. La gracia, entendida como el favor inmerecido de Dios, es una manifestación de su amor que trasciende cualquier tipo de lógica humana. A menudo, cuando pensamos en el amor, lo vinculamos con una reciprocidad: si amo a alguien, espero ser amado de vuelta. Sin embargo, el amor de Dios se da de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Esta gracia, que es un regalo divino, nos otorga bendiciones, perdón y vida eterna, no por nuestras obras ni por lo que podamos hacer para merecerlo, sino simplemente porque Dios ha decidido amarnos de manera gratuita y generosa. En Efesios 2, 8-9, el apóstol Pablo lo expresa de manera clara: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios no se basa en nuestra perfección ni en nuestros esfuerzos, sino que se da a pesar de nuestras imperfecciones y fallos. Esto es lo que hace tan radical al amor de Dios: Él nos ama y nos da vida eterna a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. La gracia no solo es un aspecto teológico, sino una experiencia real en la vida del creyente. Cada vez que nos sentimos indignos o insuficientes, el amor de Dios nos recuerda que su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras debilidades y fallos. La gracia también nos libera del peso de la culpa y la condena. En Romanos 8:1, Pablo declara: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una verdad liberadora para todos los que han recibido el amor de Dios. No importa cuán graves sean nuestros errores o cuánto hayamos fallado, el amor de Dios, acompañado de su gracia, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. A través de Cristo, hemos sido perdonados, no por méritos propios, sino por la obra redentora que Él realizó en la cruz. Al comprender esto, podemos vivir con la certeza de que, aunque somos imperfectos, no estamos bajo condena. En lugar de vivir en la desesperación, vivimos en la paz que ofrece el perdón completo. Este amor de gracia también nos llama a vivir de manera diferente. Jesús, al experimentar este amor y esta gracia, nos llama a extender la misma gracia a los demás. En Lucas 6:36, Él nos instruye: sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La gracia no es solo para ser recibida, sino también para ser compartida. Al experimentar el amor inmerecido de Dios, estamos llamados a reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás. Esto puede ser un desafío, especialmente cuando nos sentimos heridos o cuando otros no merecen nuestra gracia, pero la gracia de Dios nos desafía a ir más allá de nuestra comprensión humana y a amar y perdonar como Él lo hace. La gracia también nos da el poder de vivir vidas transformadas. No solo se trata de ser perdonados, sino de ser cambiados por dentro. En Tito 2, 11-12, se nos dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. El amor de Dios, al ser aceptado por fe, tiene el poder de cambiar nuestras actitudes, acciones y pensamientos. Nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y refleja su carácter, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de su gracia que trabaja en nosotros. Esta transformación es una evidencia visible del amor de Dios en acción. La fidelidad del amor de Dios en nuestros altos y bajos. Otro aspecto que destaca el amor de Dios es su fidelidad. A lo largo de la historia bíblica, podemos ver cómo Dios ha sido fiel a sus promesas, a pesar de la infidelidad y la rebeldía de la humanidad. Su fidelidad es inquebrantable, y Él siempre cumple lo que promete. En 2 Timoteo 2:13, se nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Este es un recordatorio poderoso de que el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones. A veces podemos fallar, alejarnos, o incluso rechazar su amor, pero Él siempre permanece fiel. Su amor no es un amor pasajero ni dependiente de nuestras emociones o de nuestras circunstancias, es un amor eterno, que no cambia ni se desvanece. La fidelidad de Dios también se ve reflejada en su compromiso con su pueblo.
A lo largo de las Escrituras, Dios ha prometido estar con su pueblo en todo momento. En Deuteronomio 31, 6, Moisés le dice al pueblo de Israel: «Sed fuertes y valientes. No temáis ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros, no os dejará ni os desamparará». Esta promesa de la fidelidad de Dios se extiende más allá de los tiempos del Antiguo Testamento y llega hasta nosotros hoy. Dios sigue comprometido con su pueblo, no importa cuán difíciles sean las circunstancias o cuán lejos parezca estar de nosotros en algunos momentos. Él camina con nosotros, sosteniéndonos con su amor y fidelidad. Este amor fiel de Dios también es el ancla que nos mantiene firmes en los momentos de prueba. Todos enfrentamos momentos de duda, sufrimiento o desesperación, pero el amor fiel de Dios nos asegura que Él nunca nos abandonará. Jesús mismo prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. En medio de las tormentas de la vida, su fidelidad es la roca sólida en la que podemos confiar. Aunque las circunstancias cambien y las personas nos fallen, el amor de Dios permanece constante. Este es un fundamento seguro en el que podemos construir nuestra vida. Podemos descansar en la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios estará con nosotros, fiel a su palabra y a su amor. La fidelidad de Dios también tiene implicaciones en la manera en que vivimos nuestra vida cristiana. Al saber que Dios es fiel, estamos llamados a vivir en fidelidad hacia Él. En 1 Corintios 4:2, Pablo dice: «Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel». Así como Dios ha sido fiel con nosotros, nosotros también estamos llamados a ser fieles a Él, en nuestra adoración, en nuestro servicio y en nuestras relaciones con los demás. La fidelidad de Dios no solo nos anima a confiar en Él, sino que también nos desafía a vivir vidas que reflejen esa misma fidelidad, demostrando nuestra lealtad y gratitud por su amor constante. El amor de Dios y su llamado a la santidad. Finalmente, el amor de Dios nos llama a vivir en santidad. Ser santos no significa ser perfectos o libres de errores, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, separándonos de todo lo que nos aparta de Él y buscando reflejar su carácter en nuestra vida cotidiana. El amor de Dios nos da la motivación y la fuerza para vivir de una manera que honre su nombre y cumpla con su propósito para nuestras vidas. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos instruye: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». Esta llamada a la santidad no es un esfuerzo humano, sino una respuesta al amor inmenso y transformador de Dios. El amor de Dios no solo nos perdona y nos acepta tal como somos, sino que también nos purifica y nos santifica. Nos llama a alejarnos del pecado y vivir una vida de obediencia a su palabra, porque sabemos que el amor de Dios nos da una nueva identidad y un nuevo propósito. A través de la obra del Espíritu Santo, podemos crecer en santidad y reflejar el carácter de Dios en cada área de nuestra vida. La santidad no es una carga que debemos cargar, sino una consecuencia natural del amor de Dios obrando en nosotros. Al experimentar su amor, deseamos vivir de una manera que honre y glorifique a aquel que nos amó primero. El amor de Dios también nos motiva a ser testigos de su gracia en el mundo. Vivir en santidad no solo es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Al vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, somos luz en un mundo oscuro, mostrando a otros la belleza del amor de Dios. Nuestro testimonio de vida se convierte en una invitación para que otros también experimenten el amor de Dios. El amor infinito de Dios, una fuerza que desafía el tiempo y el espacio. Uno de los aspectos más asombrosos del amor de Dios es su permanencia más allá del tiempo y el espacio. Mientras que el amor humano, en su forma más pura, es a menudo condicionado por las circunstancias, el amor de Dios permanece constante. No importa en qué momento de la historia nos encontremos o qué desafíos estemos enfrentando. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías 3:6, «Porque yo, el Señor, no cambio». Esto es una verdad profunda que nos da confianza,
pues nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Este amor eterno no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio. La promesa de que Dios está con nosotros, tal como nos dijo en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Significa que el amor de Dios está presente en todas partes y en todo momento. Esto es un consuelo inmenso para nosotros como seres humanos, pues vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, en donde el amor entre los hombres es a menudo frágil y efímero. La constancia del amor de Dios es una ancla segura para nuestra alma, que nos sostiene en medio de las tormentas más turbulentas. Este amor no está limitado por nuestras emociones, nuestros errores o nuestras limitaciones humanas, es un amor eterno que desafía toda comprensión. La Escritura nos revela que el amor de Dios no solo es un concepto abstracto, sino una realidad viva y palpable, que está presente en la vida del creyente a lo largo de su peregrinaje. En Romanos 8:38-39, Pablo expresa esta certeza con una claridad impresionante, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No importa lo que enfrentemos, no importa la distancia que podamos sentir entre nosotros y Dios en ciertos momentos, su amor siempre está allí para alcanzarnos. Este amor eterno es tan vasto que no se limita a un tiempo determinado o a un lugar específico, sino que se extiende más allá de las barreras que intentamos establecer como seres humanos. El amor de Dios no está sujeto a las limitaciones del espacio ni al paso del tiempo, lo que lo convierte en una fuente inagotable de consuelo y esperanza. En medio de cualquier situación que enfrentemos, podemos confiar en que el amor de Dios está con nosotros, rodeándonos y sustentándonos con una fuerza que trasciende cualquier circunstancia. La profundidad del amor de Dios en la persona de Jesús. El amor de Dios no solo se manifiesta en palabras, sino de manera tangible en la persona de Jesucristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, es la encarnación perfecta del amor divino. Su vida, su muerte y su resurrección son el testimonio más grande del amor de Dios por la humanidad. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Escritura, se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta declaración encapsula la esencia del amor de Dios, un amor que da, que se sacrifica, que se entrega por completo a la salvación del ser humano. La vida de Jesús es el reflejo más claro de cómo se debe vivir este amor. Él no solo enseñó sobre el amor, sino que lo vivió en cada acción, en cada palabra y en cada encuentro con las personas. Jesús caminó entre los marginados, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y mostró un amor incondicional hacia aquellos que más lo necesitaban. El amor de Jesús es un amor activo, que se preocupa por las necesidades reales de las personas, que ve más allá de la superficie y llega al corazón de cada ser humano. Este amor no discrimina, no tiene fronteras, y está dispuesto a sacrificarse por el bienestar del otro. La culminación del amor de Dios se muestra en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados de la humanidad, muriendo una muerte cruel y humillante por amor a nosotros. El sacrificio de Jesús no es un amor que se limita a un acto aislado, sino que es un amor eterno que continúa intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Como lo expresa un Juan 4:9-10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el corazón del Evangelio, un amor que se sacrifica, que perdona, y que ofrece una esperanza eterna a todos los que creen.
La resurrección de Jesús también es un testimonio de la victoria del amor de Dios. Al resucitar de entre los muertos, Jesús no solo derrotó a la muerte, sino que nos ofreció un futuro lleno de esperanza. Al asegurarnos que el amor de Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más desesperadas. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que el amor de Dios siempre tiene la última palabra, que ni la muerte ni el pecado pueden separarnos de Él. Este amor que se manifestó en la persona de Jesús es el modelo y el llamado para la vida del cristiano. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a vivir un amor que sea sacrificial, que sea inclusivo, que vea más allá de las apariencias y que busque el bien de los demás. Al imitar a Cristo, reflejamos el amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente conocerlo. En Efesios 5:2, Pablo nos exhorta, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vivir en el amor de Dios es vivir con una mentalidad de sacrificio, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras y buscando siempre glorificar a Dios a través de nuestras acciones. El amor de Dios como fuerza transformadora en el corazón humano. El amor de Dios no solo cambia nuestra perspectiva del mundo, sino que tiene un poder profundo para transformar nuestro corazón. Este amor, cuando es experimentado y comprendido a fondo, tiene la capacidad de renovarnos y hacernos nuevas criaturas. La transformación no es solo algo externo, que tiene que ver con la apariencia o el comportamiento, sino algo interno, que toca lo más profundo de nuestro ser. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el resultado natural del amor de Dios, un corazón transformado, una vida que refleja el carácter de Cristo. El proceso de transformación comienza cuando experimentamos el amor de Dios de manera personal y profunda. Este amor nos atrae hacia Él, nos cambia desde adentro y nos lleva a vivir de una manera diferente. En lugar de buscar nuestra satisfacción en las cosas materiales, en las relaciones humanas o en el éxito personal, el amor de Dios nos dirige hacia un propósito eterno y significativo. Este amor nos enseña a valorar lo que es verdaderamente importante, la paz con Dios, la reconciliación con los demás y la esperanza de una vida eterna en su presencia. Cuando permitimos que el amor de Dios llene nuestro corazón, nos vemos a nosotros mismos y al mundo de manera diferente. Uno de los aspectos más hermosos del amor transformador de Dios es que nos da la capacidad de amar a los demás de manera desinteresada y sincera. Este amor nos capacita para perdonar incluso cuando nos han hecho daño, para extender la gracia a aquellos que no la merecen y para buscar la paz y la reconciliación en lugar del conflicto. Como lo dice un Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor de Dios no solo nos transforma, sino que nos capacita para ser instrumentos de su amor en el mundo. A medida que nos sumergimos en el amor de Dios y permitimos que nos transforme, comenzamos a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Vivimos de manera que atraemos a otros a su amor, no a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra forma de vivir. El amor de Dios no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que nos impulsa a hacer el bien, a sanar las heridas de otros y a vivir en comunidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Vivir en su amor, experimentar su transformación y compartir su gracia con un mundo que desesperadamente necesita conocerlo. El amor de Dios y la esperanza eterna. Una de las manifestaciones más hermosas y consoladoras del amor de Dios es la esperanza que nos ofrece. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, sufrimiento y dolor, donde muchas veces no sabemos qué nos depara el futuro. Sin embargo, el amor de Dios nos da una esperanza que trasciende las circunstancias de esta vida. Esta esperanza no es una esperanza vaga o incierta, sino una certeza profunda basada en las promesas de Dios y en su fidelidad inquebrantable.
como lo dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza no es una mera expectativa humana, sino una esperanza fundamentada en el amor de Dios, que nos da la seguridad de que, independientemente de lo que experimentemos, estamos destinados a una gloria eterna. El amor de Dios nos asegura que todo lo que enfrentemos en esta vida tiene un propósito y que incluso nuestros sufrimientos pueden ser utilizados para nuestro bien y para su gloria. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque atravesemos momentos de dolor y desesperación, el amor de Dios nos da una perspectiva eterna. Nos asegura que nuestras luchas son solo temporales y que, en el futuro, seremos glorificados junto a Cristo. Esta esperanza se hace aún más real y viva cuando entendemos que el amor de Dios no solo tiene que ver con la salvación, sino con la transformación completa de nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu. Además, la esperanza que surge del amor de Dios es una esperanza activa. No es solo una espera pasiva de lo que vendrá, sino una motivación para vivir de manera fiel y obediente en el presente. Jesús, en su amor, nos llamó a vivir con una expectativa activa del reino de Dios, a ser luz en el mundo y a vivir de acuerdo con los principios del amor divino, sabiendo que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. El amor de Dios nos lleva a vivir con un propósito, con una visión de que nuestras vidas tienen valor y significancia, no solo en el presente, sino en la eternidad. El mismo amor que nos dio la salvación también nos llama a una misión aquí y ahora, sabiendo que nuestras acciones tienen implicaciones eternas. Esta esperanza también nos da la fuerza para enfrentar las adversidades. El amor de Dios no elimina el sufrimiento de la vida, pero nos garantiza que nunca estaremos solos en medio de él. En Romanos 8, 35-39, Pablo nos hace una poderosa declaración sobre el amor de Dios que desafía todas las adversidades humanas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo resalta la capacidad del amor de Dios para sostenernos, darnos la fortaleza para sobrellevar cualquier prueba y asegurarnos que, al final, saldremos victoriosos por medio de él. El amor de Dios en la comunidad cristiana. El amor de Dios también tiene una manifestación poderosa en la vida de la comunidad cristiana. Dios no solo nos ama individualmente, sino que nos llama a vivir y a experimentar su amor en comunidad. A través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, experimentamos el amor de Dios de manera colectiva, y es allí donde somos llamados a reflejar ese amor unos a otros. En 1 Juan 4, 7-8 se nos exhorta a amarnos mutuamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios se hace tangible en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, cuando nos servimos, nos apoyamos y nos perdonamos mutuamente. El amor de Dios en la comunidad cristiana también tiene un poder transformador. En Efesios 4, 2-3, Pablo nos llama a vivir en humildad, mansedumbre, paciencia, y a soportarnos unos a otros en amor, buscando la unidad del Espíritu. El amor de Dios no solo nos une como individuos, sino que crea una hermandad profunda y duradera entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia, entonces, se convierte en un lugar donde la gracia, el perdón y la reconciliación deben reinar. En la comunidad cristiana, cada miembro es llamado a reflejar el amor que ha recibido de Dios, no solo a través de palabras, sino en acciones concretas, ofreciendo consuelo a los que sufren, levantando a los que caen, compartiendo con los necesitados y buscando el bienestar espiritual de los demás. Además, la comunidad cristiana se convierte en un lugar de refugio y fortaleza para aquellos que atraviesan momentos difíciles. La presencia del amor de Dios en la Iglesia es una fuente de esperanza y sanación. Cuando nos unimos en oración, en adoración y en servicio,
el amor de Dios nos fortalece mutuamente y nos ayuda a crecer en nuestra fe. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a cuidarnos unos a otros, a ser testigos del amor de Dios en el mundo y a ser una luz que atraiga a otros a la gracia y misericordia de Dios. En Juan 13:35, Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Es a través de este amor fraternal que el mundo puede ver el carácter de Dios reflejado en nosotros. El amor de Dios y nuestra identidad en Cristo. El amor de Dios también define nuestra identidad como creyentes. En 1 Juan 3:1, el apóstol Juan nos dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». El amor de Dios nos da una identidad radicalmente nueva, ya no somos definidos por nuestros errores, por nuestras circunstancias o por lo que el mundo dice de nosotros. En Cristo, somos hijos e hijas de Dios, amados y aceptados tal como somos. Esta nueva identidad nos otorga una dignidad y un propósito infinitos. Al ser amados por Dios, no tenemos que buscar el amor ni la validación en otras cosas que el mundo ofrece, pues nuestra identidad ya está segura en su amor. Este amor no solo nos define, sino que también nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de manera que refleje su carácter, en amor, santidad y obediencia a su voluntad. A medida que nos sumergimos en el amor de Dios, comenzamos a comprender quiénes somos realmente y qué hemos sido llamados a hacer. Nuestra identidad en Cristo nos da una razón para vivir, no para perseguir los placeres temporales de este mundo, sino para honrar a Dios en todo lo que hacemos. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Dios transforma nuestra identidad y nos da un propósito eterno. La promesa de la restauración completa en el amor de Dios. El amor de Dios, aunque perfecto y completo en la salvación que nos ofrece, también tiene la promesa de una restauración total y definitiva. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de la eternidad: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final del amor de Dios, una restauración total de todo lo que se ha perdido. El amor de Dios no solo nos salva del pecado, sino que también promete redimir toda la creación, restaurando lo que fue roto por el mal y trayendo un orden perfecto donde su amor será el centro de todo. La esperanza de la restauración final es un recordatorio de que el amor de Dios no es solo para el presente, sino que abarca toda la eternidad. Al vivir con esta esperanza en mente, podemos soportar las dificultades de esta vida sabiendo que, en el futuro, todo será restaurado en Cristo. Este amor que hemos recibido no solo nos salva de las consecuencias del pecado, sino que también nos da una esperanza viva y activa que nos sostiene, nos renueva y nos anima a seguir adelante. El amor incondicional de Dios en nuestra debilidad. Una de las características más sorprendentes del amor de Dios es que es completamente incondicional. A diferencia del amor humano, que a menudo depende de las circunstancias, el comportamiento o las emociones, el amor de Dios no está sujeto a nuestros méritos. Nos ama, no porque lo hayamos ganado o porque seamos perfectos, sino porque Él ha decidido amarnos, tal como somos. Este amor incondicional se hace especialmente evidente en los momentos en los que más lo necesitamos, cuando estamos débiles, quebrantados o atrapados por nuestros propios errores y fracasos. En momentos de debilidad o lucha, es fácil sentirse que no merecemos el amor de Dios. A menudo, nos enfrentamos a pensamientos de culpa, vergüenza o condenación, creyendo que hemos fallado tanto que no podemos acercarnos a Él. Sin embargo, el amor de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte una poderosa lección que aprendió sobre la debilidad, pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
Este versículo revela una de las verdades más hermosas y liberadoras. En nuestros momentos de mayor debilidad, el amor de Dios se hace aún más evidente y más fuerte. No importa cuán frágiles o rotos nos sintamos, Dios no nos rechaza. Al contrario, su amor nos sostiene, nos fortalece y nos lleva a depender completamente de Él. Es importante entender que Dios no nos ama porque somos fuertes, perfectos o merecedores de ese amor, sino porque Él es amor. Su amor no está condicionado a nuestra habilidad para ser buenos o correctos, sino que es una expresión de su naturaleza divina. En Romanos 5:8, Pablo afirma, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta declaración revela una verdad profunda. El amor de Dios se extiende hacia nosotros incluso cuando estamos alejados de Él, incluso cuando no le hemos dado un solo motivo para amarnos. No hay un momento en nuestras vidas en que su amor no esté presente, y esto es algo que transforma nuestra perspectiva sobre nosotros mismos y nuestra relación con Él. Este amor incondicional también se manifiesta de una manera especial en nuestros momentos de fracaso. En esos momentos, el amor de Dios nos ofrece perdón, restauración y una oportunidad para empezar de nuevo. En 1 Juan 1:9, se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a su amor y experimentar la gracia restauradora que solo Él puede ofrecer. Esta promesa de perdón y restauración es una manifestación de la fidelidad de Dios, que nunca se aparta de nosotros, sino que siempre está dispuesto a levantarnos, a sanarnos y a guiarnos nuevamente en el camino. El amor de Dios, entonces, no es solo un consuelo cuando estamos débiles, sino una invitación a depender de su poder en nuestras vidas. Nos enseña a reconocer que, en nuestros momentos de debilidad, estamos más cerca de experimentar su gracia y su poder. A través de este amor incondicional, podemos aprender a confiar plenamente en Él, no en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en su presencia y ayuda constante. El amor de Dios y la transformación de nuestra mente. Uno de los aspectos más transformadores del amor de Dios es su capacidad para renovar nuestra mente. La forma en que pensamos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios, son profundamente afectadas por el amor divino. Cuando comprendemos verdaderamente que somos amados por Dios, nuestra percepción del mundo cambia, y comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un proceso que se inicia cuando experimentamos el amor de Dios de manera profunda y personal. Antes de conocer a Dios, nuestra mente está marcada por pensamientos limitantes, por miedos y por la tentación de vivir conforme a las normas del mundo. Vivimos buscando aprobación, buscando llenar vacíos internos con placeres temporales, o buscando control sobre nuestras circunstancias. Sin embargo, el amor de Dios nos libera de esta mentalidad de escasez. Nos enseña que no necesitamos vivir buscando validación en el mundo, porque ya somos plenamente aceptados en Cristo. Esta comprensión cambia todo en nuestra vida. Deja de ser una prioridad para nosotros el vivir para complacer a los demás o alcanzar el éxito según los estándares del mundo. Ahora, nuestra motivación principal se convierte en agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. El amor de Dios también trae consigo una restauración de nuestra identidad. Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos del amor divino, dejamos de vivir con la sensación de ser inferiores, inútiles o incapaces. En Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad, somos hijos e hijas de Dios, amados y redimidos, con un propósito eterno. Esta verdad nos da seguridad y confianza. Ya no somos definidos por nuestros fracasos, por nuestras limitaciones, o por las etiquetas que otros nos ponen. Ahora somos definidos por el amor de Dios, lo cual nos da un valor inmenso, un valor que no puede ser alterado por las circunstancias de la vida.
De igual forma, el amor de Dios nos lleva a tener una nueva visión de los demás. Ya no los vemos como competencia, como amenazas, o como personas que nos deben algo. En lugar de eso, comenzamos a verlos a través de los ojos de Dios, con compasión y gracia. El amor de Dios transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás, llevándonos a vivir en armonía y a buscar el bien del prójimo. En 1 Juan 4:11, se nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El amor de Dios nos capacita para ver y tratar a los demás con un corazón puro, sin rencor ni juicio, sino con un deseo genuino de servir y bendecir. La renovación de la mente no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de transformación. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, meditamos en su palabra y experimentamos su amor, nuestras ideas, actitudes y valores se alinean cada vez más con los de Cristo. Este proceso de transformación comienza en nuestra mente, pero eventualmente afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra ética de trabajo y nuestra manera de enfrentar los desafíos. El amor de Dios y nuestra paz interior. Otro aspecto profundo del amor de Dios es la paz que nos ofrece, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima con Él. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede venir de Dios. Esta paz es un fruto directo del amor de Dios, pues cuando entendemos cuán profundamente somos amados por Él, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una serenidad profunda que nos permite permanecer tranquilos y confiados, incluso en medio de las tormentas de la vida. El amor de Dios nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Él está con nosotros. No importa lo que enfrentemos, su amor nos rodea y nos sostiene. Esta certeza nos da una paz profunda, que nos permite vivir sin ansiedad, sin temor al futuro, y sin preocuparnos por lo que los demás puedan pensar o hacer. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es el resultado de tener nuestra mente y corazón enfocados en el amor de Dios y en su soberanía. Sabemos que Él está al control, que su plan para nuestras vidas es perfecto, y que, al final, todo obrará para nuestro bien. En momentos de incertidumbre o angustia, el amor de Dios nos da la paz de saber que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros. No tenemos que preocuparnos por el futuro, ni luchar por obtener control sobre todo lo que nos rodea. Podemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestras vidas. El amor de Dios, por tanto, no solo nos da la paz interna que necesitamos para enfrentar los desafíos, sino también la confianza de que su amor nunca nos dejará ni nos abandonará.